Continuamos donde lo dejamos en la anterior parte. Tras dar con la entrada al inframundo, Cecil y compañía unieron fuerzas con los enanos para asaltar la torre de Babil, donde Golbez guarda los cristales. Sin embargo, fracasaron en su misión, con varios sacrificios por el camino, y ahora necesitan alternativas. Veamos cómo les va. Y en serio, yo todavía no supero esta movida con Cid. Pasando ya de la fumada de la bomba, volvemos a Baronia. Vemos que la gente anda todavía adaptándose a la vida ahora que el rey está muerto. Que yo me pregunto, ¿quién lleva el reino? ¿Hay alguien que gestione temporalmente los asuntos del gobierno mientras no se elige a un nuevo rey? No se sabe. Lo que sí sabemos es que ahora ya no está prohibido bailar, y por motivos que desconocemos, Cecil se apunta al baile. En serio, no puedo con los movimientos sexys de este tío, me hipnotizan. Nada mejor que un bailecito sabrosón para quitarse de encima el disgusto tras la trágica muerte en batalla de varios amigos consecutivos en un corto periodo de tiempo. Si vamos a hablar con el equipo de ingenieros de Cid, nos cuentan que nos estaban esperando por órdenes del susodicho y proceden a instalar un gancho en la parte inferior de la Enterprise. Ahora podremos acoplarle el aerodeslizador que obtuvimos en Damsian y que podremos usar para acceder a las cuevas de Eblan, cerca de la torre de Babil. El tema es, ¿cómo rayos saben todo esto? Se lo dijo Cid, vale. ¿Y cómo lo sabía él? ¿Cómo sabía Cid de la existencia del cochecito de feria? ¿Cómo sabía Cid que teníamos que ir a una zona superior de la torre desde la superficie? ¿Cómo sabía Cid que tendríamos que ir por la cueva de Eblan? Yo me acabo de enterar ahora, yo no lo sabía. ¿Quién le ha dicho todo esto? ¿Un viajero del tiempo? Recordemos que cuando se va a la superficie, que es el último momento en el que pudo haber hablado con esta gente, nosotros todavía no hemos ido a la torre, aún no sabemos nada. ¿Qué puñetas pasa aquí? Omnisciencia por conveniencia. Eso pasa. Si nos adentramos en la dichosa cueva de Eblan, vemos que la comunidad de ninjas de Eblan se ha refugiado aquí, después de que Rubicante atacase el castillo y raptase al rey y a la reina. Por lo visto, han excavado un túnel que lleva hasta la torre, vete tú a saber cómo, y tienen la intención de atacarla. El príncipe ha salido a vigilar, pero aún no ha vuelto. Esta cueva me hace mucha gracia. Mira, ya sé que está muy bien poner cofres con objetos para que el jugador vaya reabasteciendo sus suministros a medida que avanza, aunque los cofres en sí no tengan sentido alguno. Te lo acepto, es un defecto que estoy dispuesto a ignorar. Pero es que, si haces esto, es un poco difícil de ignorar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 putos cofres en la misma habitación. Un poquito de por favor, que esto es una locura, tío. Llega un punto en que te aburres de abrir arcones. Al final de la cueva conocemos a Edge, el príncipe de Eblan, y vemos que el propio Rubicante lo ha interceptado cuando se ha acercado demasiado a la torre. Ya de entrada podemos comprobar que Edge muy listo no es, pues solo se le ocurre intentar utilizar un jutsu de fuego contra Rubicante, el archidiablo del fuego. Lógicamente pasa lo que tiene que pasar, come rabo. Vemos que Rubicante respeta un cierto código de honor, pues insta a Edge a enfrentarse a él de nuevo cuando se haga más fuerte y lo deja vivir. Yo sigo pensando que debería haberlo matado, pero bueno, al menos es consciente de lo que hace. Edge se queda todo jodido, deseoso de venganza por las muertes que Rubicante ha causado en Eblan y no quiere ayuda de nadie. No quiere ayuda hasta que Rydia deja escapar una lagrimilla y Rosa le enchufa un cura plus. Ahí ya vemos que se recupera instantáneamente, dejando ver sus dotes de mujeriego y de goloso. Sí, Rydia, sí, tienes toda la razón. Cuidado con este, yo mantendría la distancia. A través del túnel llegamos a una muy conveniente plataforma en el exterior de la torre, y Edge utiliza un super turco apoteósico ninja para colarnos al interior, donde podemos continuar buscando los cristales.
Llegados a cierto punto, nos encontramos de frente con los monarcas de Eblan. Y aquí me tengo que hacer una pregunta existencial. ¿Por qué todos los reyes son iguales, tío? Es que comparad a este fulano con el rey de Baronia o con el de Fabul, que a este último solo le falta el pelo. Son clavados unos a otros. Se nota que han cogido al mismo muñeco y lo han pintado de otro color. En fin, Edge se llena de emoción al ver que sus padres están bien, completamente ajeno a lo malrollero que es todo esto. O sea, vamos a ver, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo van a estar ahí de pana esperando por nosotros? Evidentemente nos atacan y vemos que les han convertido en unos seres bastante repugnantes. ¿Quieres morir? No, señor. Creo que voy a pasar, gracias. Luchamos contra ellos un rato y acaban por recuperar brevemente la conciencia, momento que aprovechan para animar a Edge a seguir adelante antes de hacer lo correcto y sacrificarse para evitar hacernos más daño. Such cruelty. It's inhuman. Rubicante, for this, you will pay! It was Lugay who made Chimerae of your parents. I shed no hand in his perversities. They shame me as they grieve you. Don't speak of shame! I respect men like you. Men with courage. But you are a slave to your emotions, and so will never know true strength. Such is the curse of men. You think our rage a weakness? Then let me show you how wrong you are! Cabe destacar que estos poderes latentes de Edge son absolutamente inútiles, ¿vale? En general, el ninjutsu de Edge no vale ni para esconderse, es muy lamentable. Come, I will heal your wounds. Face me at full strength. Esto me gusta. Había mencionado antes que este tío tiene un cierto código de honor, y este detalle lo deja todavía más claro. Estoy por decir que es el villano menos inconsistente del juego, y ya es decir mucho. Acepta su derrota, se desvanece, y entonces llegan las tropas de Eblan a apoyarnos. Ya es coincidencia que lleguen justo ahora. Yo creo que estaban escondidos detrás de la puerta y no han entrado hasta ahora, que se ha muerto el malo maloso que daba miedo. Y en serio, ¿este viejito a qué viene? ¿Qué hace ahí? Pero señor, tire pa' casa que lo van a matar. Tenemos unos momentos de jolgorio y alegría, y por fin podemos recuperar los cristales. Entramos en la cámara final, están justo a nuestro alcance y... una trampilla. Sí, la trampa más vieja del manual, que por cierto se supone que te echa al piso de abajo, pero aquí parece que caes unos 30 o 40 metros más o menos. Así a ojo. Eso sí, las piernas bien. Y no penséis que ahora vamos a subir de nuevo, porque nos hemos quedado en una zona aislada que nos va a alejar irremediablemente de los cristales. Nos embarcamos en una misión épica para salvar al mundo. Conseguimos derrotar a un demonio elemental ultrapoderoso que se interponía en nuestro camino, llegamos a un paso de nuestro objetivo y todo se va completamente por los suelos porque nuestros protagonistas son idiotas y se caen al piso de abajo. Mira, yo no sé quién ha escrito esto, pero tiene que dejar los porros, tío. Menuda mierda de giro de guión. Acabamos encontrando una nave enemiga abandonada en un hangar. Por supuestísimo, no hay ningún tipo de vigilancia, no hay nadie a bordo, nada. Está literalmente abandonada. Edge la llama Falcon y nos ponemos al mando. La nave surge del suelo delante de la torre, en el inframundo. Hace un segundo estábamos en el sótano 8 de la torre. Y la entrada esa por tierra es el sótano 13. 5 pisos por debajo, a 30-40 metros por piso. Haced cuentas.
Hacedlas vosotros porque a mí no me da. Dado que ahora no tenemos ninguna forma de volver a la superficie, no nos queda otra que volver con los enanos y trazar un nuevo plan. En el castillo de los enanos hay una enfermera enana que nos cuenta que el agujero de acceso a la superficie provocó un revuelo enorme cuando se derrumbó. No me queda a mí muy claro por qué les iba a importar demasiado esto, teniendo en cuenta que habían pasado vete tú a saber cuánto tiempo con ese boquete taponado, hasta que vinimos nosotros a abrirlo, pero bueno. También nos comenta que rescataron a un anciano raro de entre los escombros. Y sí, es exactamente quien estáis pensando. Si vamos a la enfermería, ahí le tenemos. Recapitulemos un momento, ¿os parece? Bombs away! Try stopping this, others! My once-in-a-lifetime unaided life! Paren el mundo. Yo me bajo, no quiero saber nada. Tenemos una breve conversación repleta de júbilo, y le mencionamos que nos encontramos varados, dado que la Falcon, la nave que robamos al enemigo, no puede sobrevolar el magma. Y allá que lo va, páralo tú si puedes. Sencillamente ya no sé qué decir. Este señor no es que me saque de mis casillas, es que me derrota, me supera en todos los aspectos, me doy por vencido. Cid, blande tu martillo con orgullo. Esta batalla la has ganado tú. Con el Falcon mejorado llevamos las malas noticias al rey Gyot, y ahora no nos queda más opción que recuperar el último cristal oscuro antes de que Golbez lo haga por la fuerza. Para ello, Gyot nos entrega la llave que rompe el sello que lo protege, el collar de su propia hija Luca. Ahora por fin podemos explorar el inframundo al completo, y yo me pregunto, ¿cómo es que ha podido Cid realizar esta mejora aquí abajo? ¿No tuvo que llevarse la Enterprise a la superficie por exactamente el mismo motivo? ¿Ahora puede hacerlo aquí? ¿Por qué se fue antes? Patatas, 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 patatas. Da igual, el resto de enanos hacen que me surjan preguntas bastante más perturbadoras. En primer lugar, vemos que los diferentes asentamientos que vamos encontrando tienen césped y arbustos y árboles, y yo no puedo comprender cómo. Quedaba bonito y se lo han sacado del culo. ¿Quién necesita la lógica? Hay un pueblo llamado Tomra, y aquí algunos enanos nos dicen que no tienen forma de cruzar los mares de lava, y que no se pueden comunicar con nadie en el otro lado. Vamos a ver, hay uno que dice que hace siglos que no ve clientes en una de las tiendas. ¿Siglos? ¿Pero esta gente cuánto vive? ¿Y me estás diciendo que a lo largo de siglos, y vete tú a saber cuántas generaciones, de siglos cada una, no han invertido en infraestructura? Joder, alguna forma habrá de comunicar los continentes de este sitio. Hay tanques pululando por ahí. Claramente tienen tecnología, aunque sea algo rudimentaria. ¿No se les ha ocurrido nada? Y hay uno que dice ser un granjero. ¿Cómo que granjero? Un granjero cuida una granja. ¿Granja de qué? Lo único que hemos visto es césped. ¿Qué come esta gente? ¿Césped? ¿Comen siquiera? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo se reproducen? ¿Por mitosis? No entiendo nada. Cuando llegamos a la cueva sellada, vemos que no hay ni rastro de Golbez o de sus tropas. ¿A nadie le parece sospechoso esto? Vamos a ver, ¿a nadie se le ocurre que quizá el tío vaya a esperar a que nosotros recuperemos el cristal de las profundidades para luego quitárnoslo al salir? Muy listos no son. Comenzamos a descender por la cueva, y he de decir que desde luego tienen el cristal bien protegido. Ya para empezar, el calor sofocante que tiene que hacer aquí. No quisiera yo estar en el lugar de esta gente. Luego hay cataratas de lava, despeñaderos por todas partes, cuerdas que hay que trepar y que como tengas un desliz te vas a tomar por culo, etc. Además, está completamente petado de monstruos, pero hasta tal punto que incluso las puertas son monstruos. Les sale una boca y te comen, no es coña. Hasta el propio Kane lo piensa, que por favor no sean así todas. Ponte el cinturón que se vienen curvas, amigo. Me hace mucha gracia el nombre que les han puesto. Escotilla.
En inglés, esto debía de ser trapdoor, que sería algo así como puerta trampa, pero lo han debido de traducir todo junto y trapdoor se traduce como escotilla o trampilla. Básicamente, el que tradujo esto no tenía ni puñetera idea de español. Y sí, absolutamente todas las puertas son así. El lugar está muy bien protegido. Normal que Golbez no quiera saber nada del asunto. Este follón que se lo coma otro. Al final llegamos a la cámara del cristal, lo cogemos sin demasiados problemas y cuando vamos a salir vemos que la pared a nuestras espaldas se mueve intentando aplastarnos y nos vemos obligados a destruirla. A ver, estaba bien protegida hasta aquí. Esto ya no está tan bien. En primer lugar, ¿no sería más lógico que la trampa se activase antes de que un posible intruso se haga con el cristal y no después? Además, te persigue desde dentro. ¿Qué nos impide, no sé, escapar y punto? ¿Por qué tenemos que luchar contra esta movida? ¿Cómo para saberlo? Salimos afuera y oímos la voz de Golbez. Nos revela que en realidad nunca había perdido el control sobre Kane, sino que lo había fingido. Chico listo. Con Kane de nuevo bajo sus órdenes, este nos quita el cristal oscuro de las manos y se va. ¿Y qué hacen nuestros protagonistas? Exacto, nada. Nada en absoluto. Mirar, gruñir y joderse. Mira, tío, mira. Como si tienes que partirle las putas piernas. Córtale el paso, muélelo a palos, ábrele la cabeza con una piedra, haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que se vaya. Es que lo dejan ir, se quedan mirando como una panda de gilipollas mientras el tío se va, posiblemente condenando al mundo entero a una destrucción inevitable. Solo que no es inevitable, es muy evitable. Mucho. En fin, volvemos junto a Gyot con el rabo entre las piernas. El pobre señor debe de estar flipando, solo le llevamos malas noticias. El tío menciona que ahora la única esperanza es una antigua profecía de Misidia, que habla sobre una tal ballena lunar. Cuando nuestro grupo dice conocer Misidia, Gyot estalla en júbilo y dice que debemos ir allí inmediatamente. No tenemos forma de subir, pero agarraos que esto es muy fuerte. Cid vuelve a salir de la cama y dice que va a instalar una perforadora en el Falcon para que podamos abrirnos camino hasta la superficie. Y venga a dar martillazos. Está recién salido del epicentro de una bomba turbonuclear, pero él sigue. ¿Qué más da? Miradlo. Sí, el taladrito ese. Sí, se supone que eso tiene que picar para arriba, ¿sabes? Y no es una broma. No voy a decir nada. Ni lo voy a intentar. Me rindo. Continuemos. Antes de seguir con nuestra misión, hay un par de tareas opcionales que considero muy necesario mencionar. En primer lugar, podemos visitar en el inframundo una cueva llamada Pasaje de los Eidolones. Una vez más, tenemos un sitio que soy incapaz de comprender. El suelo está lleno de lava, sobre la que podemos caminar, y por algún motivo no nos hundimos en ella. Pica un poquito, pero ya está. Es surrealista. Y lo que no es lava son... ¿telas de araña? ¿Pero cómo vas a caminar sobre telas de araña? ¿Y cómo es que no arden? Menuda fumada, tío. Al final de todo encontramos una especie de portal que nos permite acceder al limbo. Este sitio es como una dimensión alternativa o algo así, y aquí es donde viven los eidolones, que son todos esos seres encapuchados raros que vemos por ahí, aunque también vemos algunos que mantienen sus formas originales. Aquí podemos hablar con Asura, la reina de los eidolones, y luego con el mismísimo Leviatán, que resulta ser su rey. Están dispuestos a concedernos su ayuda y les podemos obtener como invocaciones para Rydia, pero solo si les derrotamos primero, de lo contrario se niegan. Vamos a ver, ¿no era que tanto eidolones como humanos tenían que trabajar juntos para superar esta crisis? ¿Por qué andarse ahora con estas memeces? Patatas, patatas, patatas. En la biblioteca vemos varias piezas de lore bastante interesantes.
Se menciona a un misterioso padre sagrado de los eidolones, a quien veremos más tarde. También nos cuentan que originalmente solo existía una de las lunas en el firmamento, y que el limbo ha existido desde mucho antes que el mundo de los hombres. Todo esto crea un lore muy pantanoso y extraño, ya hablaré de ello luego. Otro de los sitios que podemos visitar es la cueva de las sílfides, también en el inframundo. Yo me pregunto, ¿no hay ningún sitio en el inframundo que no parezca un viaje de alucinógenos, tío? O sea, ¿qué es esto? Ahí fuera es el infierno, pero entras aquí y tienes, bueno, la jungla amazónica, un suelo hecho de enredaderas, piscinas de veneno porque sí, y una movida extraña que fluye por debajo de color azul, dudo mucho que sea agua. Además, el sitio es un dolor de cabeza, son todo pasillos secretos, puertas que te llevan arriba y abajo de un piso a otro todo el rato, y un elenco de monstruos que es de lo más asqueroso que he visto en mucho tiempo. He escapado de la mayoría de las peleas solo por el bajón supremo que me han dado. No sé quién ha diseñado esto, pero le deseo lo peor. Al final de la cueva encontramos una especie de casa donde viven las sílfides, que por lo visto nos tienen muchísimo asco. ¿Y sabéis quién más está aquí? Creo que empezáis a ver un patrón aquí, ¿no? La pregunta que yo os hago es, ¿de qué ha servido? Veamos, los personajes no están del todo mal escritos, ¿vale? De acuerdo que son relativamente simples, pero cada uno tiene su personalidad, su carisma y una serie de principios que lo diferencia de los demás. A lo largo del juego, estos personajes acaban por ganarse un huequito aquí dentro, aunque sea muy pequeñito. Y cuando el juego se monta sus dramas y acaba matando a esos personajes, bueno, eso deja huella, ¿no? Deja una impresión. Y eso puede estar bien. La forma en la que lo han hecho aquí no está bien, porque ya hemos visto que han sido soplapolleces totalmente evitables. Pero el hecho de crear afecto por un personaje y luego usar su muerte y el drama que ello ocasiona como un elemento para mover el guión, puede estar muy bien si se ejecuta de forma correcta. El trauma y la tristeza de perder a un personaje querido es parte de la historia, es parte de la experiencia. Y la vida sigue, no pasa nada. Hay que saber vivir con la pérdida, de acuerdo. El problema surge cuando el guionista crea estas circunstancias dramáticas y luego se caga vivo, se echa para atrás. Porque ahora lo que te queda es una puta chapuza, tío. ¿De qué ha valido? ¿Para qué ha servido el sacrificio? ¿A dónde lleva todo ese drama? A llegar aquí, decir ¡ay, qué bien, que sigue vivo! Y ¡puf! Se desvanece. Toda esa parte del guión pierde su relevancia. Esos eventos se vuelven olvidables y no valen para nada. No digo que no me alegre de que Yang o Cid sigan vivos. Yo me alegro, me gustan, me caen bien. Pero yo lo siento mucho, tomar este tipo de decisiones dramáticas para luego echarse atrás como un perro es un sinsentido. Esto es caca. Yang está completamente inconsciente y no parece haber nada que podamos hacer por él. No se despierta. Bueno, eso explícaselo a su mujer. Aquí es que me parto. Aquí me parto, tío. ¿Dónde dices que está mi marido? Es que tú imagínate que estás tan tranquila en casa y de repente te llega un grupo de gente variopinta y te dicen que tu marido, a quien viste por última vez partiendo en un barco, está inconsciente en una cueva remota en las profundidades del infierno, siendo cuidado por criaturas mágicas llamadas sílfides. Yo creo que me quedo ahí, tío. Me da un ictus ahí mismo. Pobre señora, tío. Aunque ya os digo yo que no parece preocuparle demasiado. Su reacción es la siguiente. Se limpia una lagrimilla, te entrega una sartén y te dice: dale, bien fuerte. Y eso hacemos. Mira, no voy a entrar en los riesgos que esto podría conllevar. Vete tú a saber el tipo de lesiones que debe tener este tío como para darle un piñazo ahí con una sartén en la cabeza. El tema es que funciona y se despierta.
Dado que aún no está en condiciones de luchar, no nos puede acompañar y las sílfides deciden ayudarnos en su lugar, añadiéndose como invocación de Rydia. A mí es que toda esta escena me parece surrealista a muchos niveles. Bueno, nos dirigimos a Misidia y el anciano nos recibe en la puerta y lleva a nuestro grupo a la torre de oración. Una torre que, por cierto, no tiene escaleras. Ya me dirás tú cómo han subido ahí o cómo piensan bajar. Supongo que con teleports, nos explica. Behold, my children, she has heard our prayers. She is risen, the promised ship of light. The Lunar Whale. El tema es que las oraciones parecen surtir efecto y la ballena lunar escucha nuestras plegarias. Yo es que me pregunto de dónde sale esa profecía, y por qué es tan importante, y por qué unas oraciones sirven para despertar a la ballena. Yo veo que aquí hay como un tema espiritual subyacente que creo que han dejado lleno de misticismo a propósito. No consigo encontrarle una explicación lógica. Resulta que la ballena lunar es una pedazo nave espacial cósmica megatocha, y con los sistemas de a bordo podemos ir a la luna. ¿Y allá qué vamos? Pero, ¿no teníamos que detener a Golbez? ¿Qué vamos a hacer a la luna? ¿Cómo sabemos que tenemos que ir allí? Tenemos naves voladoras, 2 a falta de una. ¿No podemos atacar la Torre de Babil con ellas? Parece que aquí, profecías y misticismo esotérico se anteponen a cualquier decisión lógica, y son siempre la mejor alternativa posible, porque así lo requiere el guión. Y lo vamos a dejar aquí. Dentro de unos días tendréis la siguiente parte, donde analizaremos cómo les va a nuestros protagonistas paseando su ballena por la luna. Vaya frase más rara, tío, como para sacarla de contexto. Gracias por escuchar, metedle ahí duro al botón de like y al de subscribe, y hasta la próxima.